Esto es el tema. No me gusta mucho insistir en esta primera diapositiva, pero sí soy por Medtronic, por Edwards, por Venus. No tengo una proctorización acordada con Meryl, pero sí tengo un acuerdo de colaboración técnica y también hemos estado involucrados un poco en la válvula pulsa en el estudio multicéntrico para obtener la marca CE pre-market. Entonces, estáis viendo ahora la diapositiva. Entonces, esto siempre nos ocurre. Cuando hay algo nuevo y se pone de moda, bueno, pues hay una expansión total entre los intervencionistas de intentar usar estos dispositivos, olvidándonos de lo que teníamos antes, y estas cosas que están de moda encima, que tienen fallos, pues nosotros nos excusamos en las primeras complicaciones en la curva de aprendizaje y justificamos todas las complicaciones en que tenemos que acumular más experiencia. Esto sucede así no solamente con las válvulas, sino con todos los dispositivos. Mi idea es comparar las ventajas e inconvenientes de la Venus, la Sapien, la Pulsa y la MyValve. Vamos a dejar la Harmony, que ya la ha comentado Juan Pablo, y que nosotros no tenemos marca CE, y el Altera, que la ha comentado la doctora Zabla, que yo creo que está un poco al margen porque hemos tenido la marca CE y nosotros todavía no tenemos experiencia, pero posiblemente ellos nos puedan aportar. La idea es comparar ventajas e inconvenientes en distintos conceptos. Primero, el escenario anatómico en el que trabajamos. Todos sabéis que una alteración de las ramas pulmonares, un preestén, una estenosis, una asimetría, un tracto de salida piramidal, pues prácticamente en muchos casos excluye la utilización de válvulas autoexpandibles. De tal manera que todos sabemos que con técnicas como el J-Link Technique, esto es uno de los primeros casos que diseñamos con modelos 3D, pues estas válvulas que son muy parecidas a las quirúrgicas, preparando esta landing zone, utilizando incluso como una ventaja el inconveniente que puede ser un preesteno, una estenosis, podemos abordar este dispositivo. De tal manera que ante alteración de ramas pulmonares podemos ver que las válvulas balón expandibles pueden ser superiores a las autoexpandibles. Sin embargo, está claro que los tractos de salida de estos tubulares con ramas simétricas pulsátiles son patrimonio de las autoexpandibles, y me parece incluso que, como había estado explicando Jenny, si tienes una buena selección por imagen, son muy superiores. Además, técnicamente me parecen mucho más sencillas y no hay que sufrir tanto como hemos sufrido el doctor Arieta y yo mismo. Sin embargo, yo sigo creyendo que incluso en estos tractos de salida tubulares, pulsátiles, con buenas ramas, creo que las válvulas balón expandible pueden tener algún tipo de utilidad. Como sabéis, y veis los diseños, tanto la Harmony quizá no, pero la Venus está diseñada para invadir la bifurcación e invadir el infundíbulo, por eso tiene esos flares tan pronunciados. La Pulsa es otra cosa y es una válvula mucho más amable, pero no obstante, todas estas válvulas autoexpandibles funcionan invadiendo parcialmente la bifurcación o invadiendo parcialmente el tracto de salida muscular infundibular. De tal manera que, mira, esto es un caso que yo no participé como observador, había estado proctorizando el caso anterior, y Jimmy Bental, que es un tío que trabaja realmente, te hace sentir torpe porque trabaja con una pulcritud, una rapidez exquisita, pues puso esta Venus en el Hospital San Juan de Dios en aproximadamente una hora de piel a piel. Estábamos todos muy contentos, íbamos a tomar una cerveza. Si veis ahí al final del implante, veis que hay un movimiento del infundíbulo, de la parte infundibular, que nos hace reflexionar que está en relación con un músculo vivo, con un músculo contráctil. Y esto es un análisis retrospectivo sobre lo que pasó. Porque os voy a contar una bonita historia. Este paciente estaba perfectamente, pero este paciente era hincha del Barcelona. Desde el San Juan de Dios hay una vista del Barcelona, del Camp Nou, excelente, especialmente por la noche, que tiene una iluminación preciosa. Se le ofreció al paciente marcharse el sábado por la mañana a su casa, pero él prefirió quedarse hasta el domingo por la mañana porque había partido del Barça. Él podía ver el partido en la televisión y ver el estadio desde la ventana del Hospital San Juan de Dios, que, como os digo, es una vista maravillosa. ¿Qué es lo que ocurrió? Este paciente sufrió una parada cardíaca con una taquicardia ventricular versus fibrilación, que necesitó 3 choques de cardioversión, y después de muchas consideraciones, fue el primer caso que tuvimos en España, el paciente tuvo que ser subsidiario de un desfibrilador implantable.
estuvimos discutiendo si quitar la válvula, pero ya esto es una indicación primaria. Si tú quitas la válvula, la indicación de desfibrilador ya la tienes, porque nadie te dice que no hayas levantado un trigger anatómico para ese sustrato anatómico, con lo cual se puso bajo beta bloqueantes y se puso un desfibrilador implantable. Tenemos un segundo caso en un total de 40 implantes, también con una parada rescatada en este caso en el hospital, y esto nos hace pensar que algo está pasando con estas válvulas. Este mecanismo autoexpandible sí que puede producir taquicardias ventriculares, cosa que habíamos visto, ectopias ventriculares y taquicardias autolimitadas, cuando invadimos el tracto de salida en los pre-stenting de otras válvulas, pero tan repercusión no la habíamos visto. Se están identificando patrones de riesgo, pacientes, por ejemplo, que vienen de valvuloplastias pulmonares, que tienen el infundíbulo vivo e íntegro, parches pequeños en los cuales hay mucho músculo alrededor del anillo, y sin embargo son de menos riesgo aquellos que tienen una gran ampliación con un parche transanular, con tractos de salida muy grandes. Pues tengo que decir que ninguno de estos pacientes volvió a sufrir ninguna descarga del desfibrilador después de someterlo a beta bloqueantes, por lo cual yo, de forma empírica, en estos pacientes que os digo que veo que tienen mucho tracto infundibular muscular, pongo de forma profiláctica 48 horas antes beta bloqueantes y mantengo esta profilaxis durante un mes o dos, de forma absolutamente empírica. Bueno, pues el Barcelona perdió en casa. Me parece que fue contra los Osasuna, pero ellos no supieron que habían hecho el mejor partido de la temporada porque habían salvado a uno de sus seguidores, cosa que no sucede porque normalmente el Barcelona lo que hace es matar a disgustos a sus seguidores. Entonces, bueno, esto es un caso de Pancho Garay, pero yo tengo ya otro, y es que, bueno, quieras que no, estamos creando algún tipo de asimetría en el flujo pulmonar que muchas veces es cosmético, pero que otras veces nos preocupa tanto en la inyección de control que tenemos que actuar para intentar reposicionar la válvula o incluso abrir los struts, con lo cual esto también puede ser algo que debemos considerar a largo plazo. Bueno, de tal manera que lo que podemos decir en los sustratos anatómicos que es que, bueno, en las ramas pulmonares anormales, los balones expandibles pueden ser mejores, y en estos tractos de salida tubulares, pulsátiles y con buenas ramas, yo creo que el aspecto es más fisiológico, más parecido a una prótesis quirúrgica de un balón expandible, aunque técnicamente, como os ha explicado Raúl, hay que surfear olas mucho más grandes. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el pre-stent? Esto es quizá la mayor ventaja que nos ofrecen las válvulas autoexpandibles, de tal manera que está claro, y además han sido diseñadas para eso. Evitar el pre-stent es algo absolutamente fantástico, mejora técnicamente la complejidad del procedimiento, y está claro que desde ese punto de vista las válvulas autoexpandibles son mejores y además cumplen el objetivo para los que fueron diseñadas. Bueno, como sabéis, la primera oleada de hacer un pre-stent, que es establecer una landing zone más rígida, pues muchas veces en tractos de salida de más de 28 lo hacíamos en dos tiempos, y poníamos primero el pre-stent y 2 o 3 meses después íbamos con la válvula Sapien en un procedimiento que solía ser corto. Pero muchas veces el pre-stent es mucho más complicado que el propio implante de la válvula. De tal manera que ahora yo creo que el pre-stent no es tan complicado. Si quieres hacer un pre-stent, puedes hacerlo de forma más sencilla. ¿Por qué? Porque tenemos la Dry-Seal, y yo desde hace tiempo utilizo la Dry-Seal también para hacer el pre-stent, y esto mejora mucho la dificultad técnica de prestentar un tracto de salida nativo, grande y pulsátil. ¿Por qué? Pues claro, una vaina de 24 o de 26 lo que te permite es pasar con toda facilidad con una válvula hemostática inflable y desinflable, y lo que es más importante, una vez que colocas el stent, puedes retirar el balón sin que éste arrastre al stent ni lo produzca dislocaciones, y que era la parte más complicada del pre-stent. Es más, si utilizas la propia Dry-Seal para sobrepasar la barrera del pre-stent que acabas de implantar, o simplemente lo colocas debajo para centrar la posición de la válvula, esto nos hace tener mucha más seguridad y mucho menos riesgo de una dislocación de un stent que acabamos de poner 10 minutos antes. Con lo cual, si utilizas la Dry-Seal, en primer lugar, el pre-stent, si lo quieres hacer, es mucho más sencillo y lo puedes hacer en la mayoría de los casos en un procedimiento. Este es un caso de Oporto que hicimos con el doctor Silva. Estas son las agios iniciales. Esto lo hacemos con válvulas tomérico. Luego hablaremos de esto porque Raúl tiene, como casi siempre que habla, bastante razón. El tracto de salida era bastante grande, de 29 milímetros. Esto antes tendríamos que poner pues un stent.
y luego esperar 2 meses y ir con la válvula. Sin embargo, fíjate, a través de una dry seal de 26 lo pusimos sin ningún problema. Utilizamos este inflado en diablo, con inflados mucho más lentos que antes y con ventriculografías simultáneas, con marcapasos, como indica Raúl. Y si veis esta imagen en la cual parece, como decía Jenny, que algunos struts pueden estar fuera del vaso, eso es que está bien anclado. Y después, con la misma vaina, incluso sin pasarla, solamente poniéndola un poco debajo, podemos poner una Sapien 29 con 3 de salino, con lo cual estamos poniendo una válvula de 30-31 con un procedimiento simple en el cual hacemos pre-stent e implante de válvula. Pero esto es lo que os quiero decir, con la dry seal se puede hacer el stent y el pre-stent en un procedimiento, con lo cual igualamos un poco las ventajas técnicas de las válvulas expandibles. Si tú te quieres saltar el pre-stent, como este hooligan seguidor del Arsenal que quiere saltarse esta valla y nosotros pretendemos saltarte el pre-stent, también lo puedes hacer porque desde hace mucho tiempo y liderados por Evan Zahn, pues ponemos en algunas ocasiones la válvula de forma directa. Este es un paciente que hicimos con el doctor Pires en Coimbra, es un tracto de salida no demasiado desafiante, se valoró incluso para Venus, pero era un tracto de salida demasiado corto y bueno, pues estuvimos ahí deliberando y lo que hicimos fue medir con un balón semicompliante. Yo desde luego estoy totalmente de acuerdo con Raúl y es una reflexión importantísima. Yo he abandonado el tallaje con balones de medición blastoméricos o compliantes. Utilizamos los semicompliantes por 2 razones. Una, porque estás imitando el comportamiento de la válvula. Da igual que tengas una indentación o no, pero estás deformando y expandiendo el tracto de salida igual que va a hacer la válvula. Y luego hay una cosa muy simple, que es lo que llamo yo la regla del zapato. Tú te pones un zapato y ves que sí te queda bien. De tal manera que si tú inflas un balón de 28 y no pasa contraste, ese tracto de salida en su mayor diámetro en el círculo cardíaco va a tener 28 o menos, independientemente de calibraciones, de indentaciones o de lo que quieras. De tal manera que la válvula se tiene que comportar más o menos como el balón. Y así lo hicimos. Esto no es el tracto de salida más desafiante que hemos hecho. Lo hemos hecho de 30, 32, con overpacing, dilatando muy despacito, en este caso con una Sapien, pero que podemos utilizar, me gusta más incluso la Maival porque tiene un comportamiento más en diablo, y ya veis que el aspecto es muchísimo más fisiológico, con mucho menos metal que puede ser una válvula autoexpandible. Pero olvidaros de todo esto que os he contado, olvidaros. ¿Por qué? Porque ya no lo hacemos así, ninguna de las dos cosas, desde hace ya un tiempo. Lamentablemente, no se necesita dry seal para hacer lo que os voy a explicar, que es la técnica One Step, que muchas veces la he hecho con vosotros, aplicando melodies, incluso en tractos de salida, aunque sean más pequeños. Consiste en colocar un Andrastent XXL de 43 o 48, puede ser un Optimus, dependiendo del tamaño de la válvula, y se crimpa con el crimpador, pues crimpando más fuerte en la parte central y más suave en la parte de los extremos. En este caso la Sapien tiene que acomodarse el pusher, no hace falta en la Maival, y veis que esta pobre dry seal, que ya la hemos utilizado en varias ocasiones, que es una 26, pues no hace falta sobredimensionar, ni siquiera el diámetro de la dry seal pasa por el mismo diámetro que pasaría la válvula sola. ¿Esto qué hace? Bueno, pues hace lo siguiente. Bueno, esto es un paciente que hicimos en Arabia, en la serie que ha mostrado Raúl. Bueno, pues esto ya empieza a tener ya cierto grado de consistencia, porque es un tracto de salida de 27-28. ¿Veis cómo se comporta como inflamos y paramos y hacemos ventriculografías, y lo que hace es que aumenta la superficie de coaptación y de contacto? Podemos incluso hacer un flare proximal y veis el aspecto grande. Esto no es el tracto de salida más grande, ni muchísimo menos. Hemos hecho tractos de salida hasta de 33 con balón con balón ZMED haciendo el test de oclusión coronaria. De tal manera que el pre-stent, quizá con esta técnica de One Step, que ya llevamos unos 10 pacientes, pues puede ser equiparable técnicamente a la dry seal. El One Step, la verdad es que es una técnica maravillosa. Yo creo, Raúl, que ya hemos hablado de esto, te va a servir mucho para afrontar estas olas, porque aumenta la superficie de coaptación y aparte estás confiriendo la estructura de celdas externas con el efecto garra que buscamos en la superficie interna lisa de un tracto de salida nativo. Pero como todo, y ya acabo, el tamaño, como en otros aspectos de la vida, me temo que sí importa. De tal manera que, bueno, hay que tener en consideración qué tamaños podemos llegar. Hombre, sabemos que la más grande de Sapien es 29, que podemos llegar a 31. Nosotros sin pre-stent
somos capaces de hacerlo si el tracto de salida interrogado por balón es de menos de 28 o 27. Y con pre-stem, normalmente ya con one step, no con un stem y luego la válvula en uno o dos procedimientos, entre 28 y 30. 30 puede ser, yo creo, lo máximo que podemos alcanzar con Sapien. Mientras que las válvulas balón expandibles siguen siendo más superiores, porque puedes llegar con 32 con Pulsar, 34 puedes llegar con Venus, ya pasándolo muy mal, y no sé si Juan Pablo estará de acuerdo conmigo, pero 34 y 36 podría ser el caso de la Harmony, y no sé si estará de acuerdo conmigo, Jenny, podría ser 38 en el caso de la Alterra. Sin embargo, la válvula mayor de Maybal hemos demostrado que puede llevar a ser de 35, de tal manera que hacemos sin pre-stem cuando la interrogación con balón es de menor de 30 y con pre-stem casi siempre con one step, no con implantes de stem y válvula, lo podemos hacer de esta forma, de tal manera que ya con las Maybal balón expandible, estamos más o menos equiparando los diámetros máximos. El Alterra todavía está lejos, a 78, pero no se os olvide que hay una Maybal octacore de 35 y posiblemente podamos ser capaces de llevar de diámetros de 37, 38, aplicando estas ventajas estructurales. De tal manera que, bueno, hemos demostrado esto ya lo presentamos en el PIX, lo publicamos, un experimento sencillo con tubos de silicona a 35 milímetros y veis como la válvula con más 6, más 7, pues está perfectamente permeable a 35 milímetros. Y ya para acabar, os quiero mostrar este caso que en su momento creo que fue la válvula más grande en cuanto a diámetro funcional del mundo, que es un balón un implante con 35, fijaros los diámetros, 35,6, 35,6, 34 y pusimos una Maybal con más 8 centímetros con este buen resultado. Entonces, yo creo que aquí ya podemos hablar de ventajas e inconvenientes y que tenemos que utilizar las herramientas que tenemos para utilizarlo en distintos sustratos anatómicos. De tal manera que, hombre, la llegada de los balones expandibles, de los autoexpandibles, ha sido una fiesta, pero no tenemos que echar a los invitados previos a esta fiesta, que son los balones expandibles, que pueden ofrecernos alguna ventaja estructural. Y sé que estáis pensando, porque mucha gente lo piensa, es que el doctor Zunzunegui se está haciendo mayor y como él ya ponía muchas Melody, puso Edwards, pues ya no se adapta a los nuevos tiempos. Pero os tengo que decir que yo amo las autoexpandibles, pero creo que hay que hacer un análisis más pormenorizado de los sustratos anatómicos y que la balón expandible puede darnos algún tipo de ventaja. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.